Buenos días a todos. Hoy vamos a ver la clase de tracción. Les hago un repaso rápido de qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Hoy vamos a ver una clase que es un poco, digamos, teórica, bastante teórica, con contenidos que, digamos, llevan su tiempo a comprender. Hay que leerlo varias veces, apuntalarse con otros contenidos teóricos de la bibliografía, para entender algo que es muy importante, que se lo resumo en una breve oración, que es cuánto de la potencia que uno adquiere cuando compra un tractor se transforma realmente en potencia tractiva. O sea, si uno compra un tractor, supongamos de 100 caballos de vapor, ¿por qué realmente cuando uno mide, hace una medición dinamométrica, en realidad el esfuerzo de tiro que puede hacer es de 35 o 40 caballos de vapor? Bueno, eso tiene una explicación, la cual vamos a tratar en la clase de hoy de desglosar para que ustedes se lleven una idea del por qué existe ese balance de energía, esa pérdida global de energía, y de qué diferentes formas yo puedo ir optimizando las condiciones para que la pérdida, dentro de lo posiblemente subsanado, se pueda ir corrigiendo. ¿Está? Bueno, vamos a empezar. Vamos a poner el puntero láser. Puntero láser. Bien. Primero hay que subdividir a los tractores en relación a su capacidad tractiva. Existen 4 tipos de tractores desde el punto de vista de tracción. Los más comunes, los que uno, digamos, habitualmente puede ver, digamos, y los más viejos, eran los tractores de tracción simple, en los cuales el tren trasero era el único que tenía prestaciones tractivas y el tren delantero solamente asistía a la dirección. O sea, no tenía posibilidad de traccionar. Es el tractor tradicional. Luego aparecieron los tractores de tracción asistida, en la cual los dos tractores, las dos unidades tractivas, el tren delantero y el tren trasero, tienen posibilidad de traccionar. Pero acá se ve en este esquema, y ahora vamos a ver fotos, en la cual el tren delantero tiene un tamaño menor que el tren trasero. Luego aparecieron los tractores de doble tracción, los verdaderamente doble tracción, en los cuales el tren delantero y el tren trasero tienen iguales diámetros, iguales tamaños de cubierta, y estos son los verdaderos doble tracción. Estos son asistidos y estos son realmente doble tracción. Por último, y en realidad en paralelo, pero digamos en el desarrollo de otro tipo de ingeniería que tuvo que ver con la ingeniería bélica, que fueron los tanques de guerra, aparecieron los tractores a oruga, en los cuales el concepto de rueda desaparece, la superficie de apoyo en relación al peso no tiene nada que ver con el concepto de rueda y tienen otro concepto desde el punto de vista terramecánico totalmente diferente. En la Argentina los tractores a oruga son realmente extraños, hay muy pocos, no dominan el mercado para nada, entonces le vamos a dar poca importancia y nos vamos a dedicar a estos 3 modelos que son los que principalmente dominan en el mercado, y desde el momento de explicar el desglose del balance de la fuerza nos vamos a apuntalar principalmente en el tractor de tracción simple. Estos tienen sus cuestiones particulares y hacen que el modelo sea mucho más complejo, así que nos vamos a dedicar solamente al tractor de tracción simple. Pero antes de eso vamos a hacer un repaso, vamos a ver unas imágenes para que quede claro. Esto es un tractor de tracción simple, el rodado trasero es el tractivo, fíjense los tacos de esta rueda, y el tren delantero es solamente direccional, hace que el tractor doble y no tracciona. No, acá no hay una cañonera, un mando homocinético, esto no tracciona, esto es tracción simple. Esto es tracción asistida, como ven el tren trasero es más grande que el tren delantero, entonces el tren delantero que tracciona asiste solamente al tren trasero. Los dos traccionan, pero tracciona más el de atrás que el de adelante. El delantero, asiste al trasero. Por eso se denomina de tracción asistida. Este es un tractor de doble tracción. Realmente de doble tracción. Habitualmente este tipo de tractores tienen una articulación en su parte central, ¿no? Es lo que se denomina tractores articulados. De esa forma doblan, o sea, no tienen extremos de dirección y todo lo que es un tren delantero tradicional, sino que el giro lo logra gracias a este quiebre.
Y acá se puede ver que el tamaño de los rodados trasero y delantero son los mismos. ¿Tá? Este es un tractor de oruga. Como les digo, en nuestro mercado, en el mercado nacional, hay muy pocos dando vuelta. No le vamos a dar mayor importancia. Obviamente las prestaciones tractivas de estos tractores son altísimas. No tienen nada que ver con los tractores de rueda, pero también su complejidad desde el punto de vista tecnológico hacen que sean muy poco adoptados en nuestro país. Vamos a ver esto, perdón. En cuanto al balance de fuerzas, vamos a ver cómo es el peso, la distribución de peso de los diferentes modelos. Y vamos a ver primero, un tractor de tracción simple en forma estática, o sea, cuando está parado, atrás en el 30-0 pesa un 70% y adelante un 30%. Cuando está en forma dinámica, o sea, cuando está tirando, existe una transferencia de peso hacia el rodado trasero y en el tren delantero pasa de pesar un 30% a pesar un 15%, y en el mejor de los casos atrás llega a pesar el 85% del peso total del tractor. ¿Ah? Eso es lo que sucede habitualmente en un tractor de tracción simple. Cuando vemos tractores de tracción asistida, la relación de peso 70-30 se transforma en 60-40 porque el tren delantero es más pesado, o sea, hay cuestiones mecánicas que lo hacen mucho más pesado y a su vez necesita peso para traccionar. Y cuando se transforma en una unidad dinámica, cuando empieza a tirar, en el mejor de los casos, ese balance de peso 60-40 se transforma en 70-30. 70 atrás, 30 adelante. Cuando analizamos los tractores de doble tracción, recuerden, esto es tracción asistida, esto es doble tracción, ya sea un tractor de baja potencia o uno de alta potencia, es lo mismo. En toda la gama de potencia hay tractores de doble tracción. El balance de peso es 60-40, o sea, cada vez es más parecido, ¿tá? El balance de pesos, y cuando se transforma en forma dinámica, pesa la mitad adelante y la mitad atrás. Eso es lo que pasa con los tractores de doble tracción. En la clase anterior vimos de qué forma podíamos sacarle, digamos, energía, potencia al tractor de diferentes formas. Vimos que al tractor le podemos sacar potencia por medio del sistema hidráulico, por el medio del acople de 3 puntos, por el mando cardánico de la toma de potencia, por medio de la barra de tiro, por medio del sistema eléctrico, faltaría agregar acá, que también charlamos un poco. Y ahora nos vamos a dedicar exclusivamente a cómo sacarle potencia, ¿no? Cómo sacarle el jugo al tractor desde el punto de vista de la potencia, solamente con la barra de tiro. O sea, analizando las cuestiones netamente tractivas. ¿Tá? Entonces hay un concepto que tenemos que empezar a manejar que es potencia a la barra. ¿Tá? ¿Cuánta potencia tenemos? Potencia sabemos que es un concepto físico, que es el producto de la fuerza por la velocidad. ¿Ah? Fuerza por la velocidad, o trabajo en relación al tiempo, como quieran, en la cual ahora, en este caso puntual, vamos a hablar de potencia a la barra. Y potencia a la barra, digamos, esta pequeña ecuación explica que la potencia a la barra, en la cual recuerden, potencia fuerza por velocidad, potencia particularmente a la barra es igual al tiro, o sea, cuánto puede tirar, si pusiéramos acá una balanza, un dinamómetro, qué fuerza en kilogramos puede generar ese tractor y a qué velocidad se está desplazando. El producto de esas dos cosas simplemente me da la potencia a la barra. ¿Cuánto puede tirar este tractor? ¿Está? Bien. Las unidades que utilizamos habitualmente son kilogramos y velocidad en metros por segundo. Esto me va a dar una unidad que es kilogramo metro segundo. 75 kilogramos metros por segundo es igual a un caballo vapor. Y eso después lo podemos transformar en otras unidades de potencia como el kilowatt o el horsepower también, que es el HP. ¿Tá? Eso lo vamos a ver más adelante. Esta imagen es muy importante y es la que, digamos, uno trata de explicar por qué es que se pierde la potencia o por qué es que solamente llega un cierto porcentaje de la potencia que uno adquiere cuando compra un tractor. Y está explicado de la siguiente manera. Si yo tengo un motor en la cual yo considero que toda la potencia del tractor va a estar en el motor, obviamente,
que es el que genera, transformando energía química en energía térmica y esa energía térmica en energía mecánica. Bien, si toda la potencia del motor se termina transformando, de todo un pasaje que vamos a explicar ahora, en el mejor de los casos, y solamente en tractores de doble tracción, y en los mejores de los casos de las situaciones, en el 60%, este porcentaje en la realidad en un tractor de tracción simple baja a el 40% o menos, llega a un 35%, como una cuestión habitual. Ahora vamos a explicar el por qué. Y lo primero que tenemos que entender es que desde el motor hasta el diferencial y luego a la rueda existen un montón de componentes mecánicos que son el embrague, la caja de transmisión, el cardan, el diferencial y las reductoras, que al fin y al cabo son engranajes. Bueno, el embrague es una cuestión de fricción, pero son componentes mecánicos. Y los componentes mecánicos entre sí tienen fricción, ¿no? Metal contra metal, de los dientes de engranaje, o la baquelita de un embrague contra el patín metálico, generan fricción. Y la fricción es una fuerza negativa al esfuerzo que yo estoy generando. ¿Tá? Es una retracción al esfuerzo que yo genero. Esa fuerza se está perdiendo para poder transmitir. ¿Cuánto es que se pierde por transmisión? O sea, por fricción. Bueno, alrededor del 10%. Entonces, si acá tenemos, vamos a hacer un ejemplo fácil. Si yo tengo un motor acá de 100 caballos, a la rueda, digamos, luego de pasar por el embrague, la caja de transmisión, el diferencial y la reductora, llegan 90. El 10% se pierde. Esto en una buena situación. Hay situaciones donde los embragues no están bien regulados y las cajas tienen cierto desgaste, donde la pérdida puede ser superior. Pero quedémonos con este valor, 10%. Entonces, si acá hay 90 caballos, acá llegan, perdón, si acá hay 100 caballos, acá llegan 90. ¿Va? Una vez que estoy en la rueda, acá es donde se da un fenómeno, que es el fenómeno rueda-suelo, que es en lo que realmente yo voy a poder influir, hasta cierta medida, no totalitariamente, pero hasta cierta medida puedo influir y puedo hacer que esos 90 caballos se transformen en 40 o 50 caballos y no 35 o 30 cuando existen situaciones excesivas de pérdida entre la rueda y el suelo. ¿Está? Bien, hay dos factores, esto tiene que quedar claro, hay dos factores que hacen que la rueda y el suelo generen pérdidas. Entre la rueda y el suelo se generen pérdidas. Uno es la resistencia a la rodadura, que ahora vamos a explicar en detalle qué es la resistencia a la rodadura, que es pérdida de fuerza, y la pérdida por patinamiento, que es pérdida de velocidad. Entonces, si tengo una pérdida de fuerza, una potencial pérdida de fuerza y una potencial pérdida de velocidad, esto por esto es potencia. Fuerza por velocidad es potencia. Entonces, esto es lo que me explica esta pérdida del 30% en un buen caso, en un caso eficiente, de potencia. La rodadura afecta la fuerza, el patinamiento afecta la velocidad. ¿Está? Ahora vamos a ver en detalle cada una de estas cosas. Pero hay varios conceptos que tenemos que manejar. Y el primero es cuando uno analiza el balance de potencia. Ahora vamos a tratar de todo lo que le expliqué ponerlo en una ecuación, ¿tá? En la cual vamos a desplegar todo para que se vea claro. Ahí está. La potencia a la barra, que era lo que yo les explicaba, cuánta potencia realmente llega a la barra de tiro, se puede transformar en una ecuación en la cual yo puedo decir que la potencia que es igual a la potencia que hay en el motor, ese 100%, menos lo que se perdía por transmisión, menos lo que se perdía por resistencia a la rodadura, menos lo que se pierde por patinamiento. Estos tres factores son los que me hacen perder potencia del motor y hacen que solamente llegue un porcentaje a la barra. De transmisión hay muy poco para hacer, casi nada. En rodadura hay para hacer,
y en patinamiento hay mucho para hacer. Acá es donde realmente hay mucho para influir y a muy bajo costo para que las prestaciones tractivas de esa unidad agrícola sean óptimas. ¿Está? Entonces, si uno expresa esto que les acabo de decir en forma de ecuación, podemos decir que la eficiencia de transmisión es qué rango, ¿tá? Qué relación existe entre la potencia que hay en el eje y la que hay en el motor. ¿Tá? ¿Cuánto llega al eje de lo que hay en el motor? ¿Por qué se pierden por fricción? Luego, la eficiencia global, o sea, total, es cuánto del motor llega a la barra de tiro. Relación entre barra de tiro y motor. Siempre hay este valor siempre va a ser menor a 1, va a ser 0, de esa forma lo puedo expresar en porcentaje. Y esta, que es la más importante, que es la que quiero que manejen, y es en la que uno va a poder influir, es la eficiencia tractiva. ¿Cuánta potencia que llega a la barra de tiro se pudo transmitir al eje? ¿O cuánto del eje llega a la barra de tiro? ¿Está? Siempre el valor es menor a 1. Y acá los factores que afectan son el patinamiento y la resistencia a la rodadura. Pero previo a eso, tenemos que someramente ver algunos conceptos de física del suelo, de mecánica del suelo, que no quiero entrar en detalle porque no son disciplinas realmente de las ciencias agrarias. Esto es muy utilizado en la ingeniería civil, todo lo que es la mecánica de suelo. ¿Para qué? Ellos lo utilizan para otro concepto que es para determinar la capacidad portante de los suelos para construir una vivienda, un puente, un camino, una ruta o lo que sea. La capacidad portante que tenga un suelo va a determinar lo que se puede construir ahí arriba. Para un ingeniero civil es fundamental. En el caso de los ingenieros agrónomos, este es la única situación donde realmente lo podemos llegar a utilizar. Entonces no voy a hacer gran hincapié en esta cuestión de la ley de Moore-Coulomb, pero sí quiero que lo entiendan. La resistencia al suelo se puede explicar, digamos, someramente en la relación que existe entre el esfuerzo que uno genera, ¿no? El esfuerzo normal, el peso que puede generar, en este caso, el tractor, el tiro, la fuerza que va a generar y en qué momento el suelo se corta, ¿no? En qué momento el suelo se desagrega y de esa forma empieza a patinar la rueda. Esa es una explicación muy agronómica de lo que es mecánica del suelo. Ahora vamos a ver algunas cuestiones un poquito más complicadas, donde, bueno, vamos a hablar que la resistencia del suelo está explicada por una ecuación de este físico que es Coulomb, en la cual dijo que el esfuerzo máximo de corte de un suelo, de la portación de un suelo, va a estar determinada por dos factores, ¿tá? En realidad por tres, pero uno es la variable que es la carga, o sea, el peso que uno soporta sobre lo que uno quiere que resista el suelo. Pero los factores intrínsecos del suelo son dos: la cohesión y el ángulo de fricción de las partículas. La cohesión, vamos a ver otra, esta es la explicación, no quiero entrar en detalle de esto, aparte digamos que no es tan importante en las cuestiones del agrónomo. Sí les voy a dejar un video donde pueden ver explicado desde el punto de vista, que es muy interesante porque está muy bien explicado desde el punto de vista de ingeniería civil, cómo es esta relación de Coulomb y cómo se mide el esfuerzo máximo. Pero insisto, no es una cuestión importante en las cuestiones de las ciencias agrarias. Michelwhite, este físico, lo que hizo es agarrar esta ecuación básica de Coulomb y transformarla en una que tiene que ver más con la relación de rueda-suelo, en la cual dice que el esfuerzo máximo que resiste, en este caso, una rueda motriz, una rueda tractiva en relación al suelo, va a estar relacionada directamente, ¿no? Acá está una ecuación, ¿con qué? Con la cohesión multiplicado por el área de superficie, o sea, el área de pisada, en este caso de la rueda, más, son dos componentes, esto es un binomio de dos componentes, más la componente que va a estar dada por el peso adherente, o sea, cuánto pesa esa rueda, multiplicado por el ángulo de fricción de las partículas del suelo, ¿no? Este
componente de fricción y este componente de adhesión estaba explicado en la ecuación original de Coulomb, donde el esfuerzo máximo teórico estaba dado por un componente de cohesión, cómo se adhieren las partículas del suelo, ahora lo vamos a ver en una gráfica más sencilla, y la componente de fricción, o sea, cómo se reagrupan los agregados microscópicos del suelo y de esa forma generan mayor o menor fricción en relación a la reacción, en este caso del esfuerzo de corte. Sé que es medio difícil de entender, lleva su tiempo, mírenlo varias veces y de esa forma lo van a ir comprendiendo y cualquier cosa lo vemos en las clases de consulta. Vamos a tratar de entender esos dos factores, el ángulo de fricción y el ángulo de cohesión, cómo varían en la principal variable que tienen los suelos, que a mí me interesan, que es la textura, y a su vez lo podemos comparar con sus diferentes estados, dejando fija una determinada textura. Entonces, por ejemplo, podemos decir que en un suelo arenoso, o sea, con alto contenido de arena y compactado, va a tener un determinado ángulo de fricción, o sea, las partículas se van a acomodar de una determinada manera y cuando el suelo está suelto, o sea, deja de estar compactado, se transforman se ponen con otra disposición. No es tan importante que nos metamos en este tema, no me interesa. Esto sí es interesante. Fíjense, la cohesión interna, y esto uno lo puede explicar con la vida diaria. La cohesión interna de las partículas de los suelos arenosos son cero o muy cercanas a cero, o sea que son despreciables. ¿Y cómo se puede explicar esto? Les doy un ejemplo clásico de la vida cotidiana. Ustedes van a la playa, ¿no? Y supongamos que bajan sin calzado, sin ningún tipo de calzado, andan en la arena y cuando quieren irse de la playa, si se quieren limpiar los pies, una cosa va a ser limpiarse los pies si esa playa era de arena y otra cosa si esa playa, esa costa, es de un suelo arcilloso. ¿O no? La arena sacudiéndonos un poco, los pies quedan limpios y si ese suelo, el suelo de esa costa, de esa playa, tenía un alto contenido de arcilla, no va a ser tan fácil de limpiar. Ahí, ¿qué está pasando? Hay una cohesión, una altísima cohesión por parte de las partículas del agregado de arena o del agregado de arcilla, que son muy diferentes. En la arena la cohesión es despreciable y en el caso de la arcilla los valores son máximos. ¿Ah? En un rango medio están los suelos francos, franco-arenoso, arenoso. Ese es el componente de cohesión. El componente de fricción es bastante más complicado de comprender. Tiene que ver con la disposición de los agregados de suelo y la reacción a la fricción en cuanto a un esfuerzo tangencial. Pero no quiero entrar en detalle, sí les dejo un video explicado por este ingeniero civil donde se puede comprender claramente cuál es el fundamento, pero no es tan importante entender esto. ¿Tá? Sí que entiendan que estos son los dos factores que hacen que un suelo resista una determinada carga, en este caso de la rueda motriz, y pueda transformar esa carga y ese esfuerzo en tracción. Estos son los dos factores que afectan y que son variables en función de la textura del suelo y de su estado, si están más compactados, menos compactados, más húmedo o menos húmedo. ¿Tá? Bueno, vamos a empezar a analizar estas dos pérdidas que hablamos de patinamiento y resistencia a la rodadura. Primero la pérdida por patinamiento. Técnicamente, el patinamiento, ¿qué es? Es una pérdida de velocidad, es la disminución de la velocidad de avance en relación a la velocidad teórica de giro de la rueda, ¿tá? De la cubierta tractiva. Y dado que la potencia a la barra es el producto de estos dos componentes que dijimos, fuerza y velocidad, el patinamiento lo que hace es influir principalmente, ¿no?, sobre la velocidad, porque es una disminución de velocidad. Por lo tanto, la disminución de la potencia a la barra, en el caso de patinamiento, va a ser afectada por el medio de la velocidad. Esto quiero que quede claro. Vamos a ver, esto queda mucho más claro cuando lo hagamos en la práctica a campo, pero bueno, por situaciones obvias lo vamos a ver ahora solamente a modo virtual.
de cómo calcular el patinamiento. Para calcular el patinamiento de un tractor hay que simular dos situaciones a campo. Una situación sin carga, en la cual en una situación agrícola del terreno que yo voy a trabajar, transporto ese tractor con la herramienta levantada, o sea, solamente lo que hago es desplazar el tractor a un determinado régimen, a una determinada marcha y determinar a qué velocidad se desplaza. Y la segunda situación es clavar la herramienta a la profundidad que yo quiero, igualmente dejando en la misma situación la marcha y el régimen del motor y ver qué pasa con la velocidad. La disminución de la velocidad en relación a con carga y sin carga es el patinamiento. ¿Está? Entonces, ¿cómo se mediría esto? Globalmente, el patinamiento es la pérdida de la distancia recorrida en relación a la distancia teórica. ¿Está? Sería patinamiento cero si la rueda fuera un engranaje que fuera engranando perfecto, ¿no? Imagínense, si la rueda fuera un engranaje y el suelo fuera un negativo de ese engranaje, o sea, una cremallera, y fuera engranando perfecto, eso sería patinamiento cero. Eso no se da en la práctica, es más, no se debe dar porque el patinamiento es necesario como un método de desafe, un método de seguridad para que no se rompan los componentes mecánicos. ¿Tá? Ahora vamos a comprender por qué hay un valor óptimo de patinamiento y hay que tratar de mantenerlo dentro de ese rango. Pero existen tres maneras de medir el patinamiento, pero una la vamos a descartar porque es muy ineficiente, que sería medir las vueltas de rueda, ¿no? Yo puedo agarrar con una tiza acá, marcar con una tiza, recorrer una distancia fija, ¿no? Y ver cuántas vueltas de rueda dio, ¿no? Con carga y sin carga. ¿Cuál es el problema de utilizar como unidad de medida la vuelta de rueda? Que es una unidad muy grande. Imagínense que una rueda de 1,50 m, estamos hablando casi de 5 metros, 1,50 m de diámetro, tiene casi 5 metros de perímetro. O sea que el margen de error es más o menos 5 metros. Para una distancia de prueba de 50 metros, de 100 metros, entre el 5 y el 10% de error, con lo cual es muchísimo al momento de querer medir el patinamiento. No es para nada recomendable utilizar esta medición, más allá que la vean en alguna bibliografía. Y aparte tiene otro problema, que es que las ruedas no giran, la izquierda y la derecha no giran en la misma magnitud, porque gracias a que tienen un diferencial, ¿no? Su giro es, valga la redundancia, diferente. De esa forma se evitan los problemas en el caso de un giro. Entonces, las dos formas prácticas de medir el patinamiento es dejando un tiempo fijo y midiendo su distancia, la distancia que recorrió con carga y sin carga, ¿no? Restando sin carga menos con carga en relación a la sin carga, y eso me va a dar un valor de 0 a 1, que eso lo multiplico por 100 y me va a quedar en porcentaje, o dejando la distancia fija y va haciendo variar el tiempo, ¿tá? Con carga y sin carga. Si yo digo una distancia fija, digo voy a recorrer 50 metros, bueno, lo que va a cambiar con carga y sin carga es el tiempo que se tardó. Con carga, el patinamiento hace que el tiempo sea superior. Entonces, tiempo sin carga menos tiempo con carga sobre sin carga. Las dos formas son razonables, las dos sirven. Desde el punto de vista práctico es mejor dejar la distancia fija y utilizar el tiempo, por el simple motivo de que un cronómetro, que puede tener cualquier celular, es mucho más preciso que andar tranqueando, digamos, con pasos la distancia, porque una regla, digamos, usar una cinta métrica de 100 metros no es para nada práctico. Bien, en relación a esto es algo importante. Cuando uno estudia la relación entre el tiro y el patinamiento, podemos decir que a medida que aumenta el patinamiento, aumenta el tiro, ¿no? ¿Y por qué le puse esta imagen de acá? Esto que ven acá es algo que tiene muy poco que ver con la cuestión agrícola, pero sí que desde el punto de vista físico me logra explicar por qué a medida que aumenta el patinamiento, aumenta el tiro. Esto que ven acá es una carrera de tractores, en Argentina no se ven, pero en Estados Unidos son muy comunes,
las carreras de tractores, lo que denominan ellos carreras de tractores, en la cual lo que hacen es construir estos vehículos, muchas veces en este caso, imagínense, es un tractor con 3 motores en paralelo, 3 V8 en paralelo, que toda la potencia directamente va a parar a esta rueda, atrás se le pone un gran lastre, o sea, muchísimo peso, y la competencia que ellos hacen es, en un determinado tiempo, ver qué distancia logran recorrer con un determinado lastre. Esto se logra, digamos, ese desplazamiento, imagínense que atrás le ponen muchas toneladas de peso, ese desplazamiento se logra gracias a un altísimo patinamiento. Acá se ve, después si quieren entrar en YouTube, cualquiera, busquen carrera de tractores y van a ver, este tractor va quemando gomas, virtualmente va quemando gomas sobre una pista de tierra homologada, en la cual ese altísimo patinamiento genera un altísimo tiro. Lo que pasa es que los valores de patinamiento acá no tienen nada que ver con los valores de patinamiento que puede tener un tractor. Acá el patinamiento es muy cercano al 100%, 99%, o sea, apenas se desplaza muy despacio y logra tirar pesos muy grandes. Lo que pasa es que esta cubierta dura una competencia y hay que tirarla. En la vida útil de una rueda motriz de un tractor no puede durar un día, tiene que durar 10.000, 12.000 horas, para que se entienda. Entonces, no tendría lógica hacer esto, desde ningún punto de vista ni energético ni nada. Pero sí esto me logra explicar por qué a medida que aumenta el patinamiento, aumenta el tiro. En el caso de variar el peso, ¿no? Imagínense si acá yo pudiera lastrar, podría poner más peso a este tractor, podría tirar más. Mientras más carga vertical tiene el tractor, más capacidad de tiro tiene a igual patinamiento. Y hay un valor, hay un rango que está alrededor del 15% de patinamiento, donde el esfuerzo de tiro es muy poco en relación al incremento del patinamiento. Entonces, este es el valor 15% donde un tractor agrícola debería funcionar. Cuando hacemos mediciones de patinamiento, tenemos que hacer que los tractores patinen entre un 10 y un 15%. Si patinan menos, que es raro, nada, hay una cuestión de que no se está aprovechando bien el tractor, no pasa nada. Pero cuando patinan por encima del 15%, lo que estoy generando es un desgaste prematuro de cubiertas, un consumo excesivo de combustible, una pérdida de tiempo en cuanto a la mano de obra y a la amortización de la maquinaria, y hace que todo eso sean pérdidas económicas. ¿Está? Entonces, el valor óptimo, y esto quiero que quede claro, el valor óptimo de patinamiento va a estar alrededor del 10 o el 15%. Y ahí hay que hacerlo patinar al tractor. ¿Está? En la práctica vamos a ver cómo se hace, digamos, eso hay que hacerlo en el campo, y la verdad que en un pizarrón es difícil terminarlo de comprender y cómo se varía. Vamos a dejar ese tema ahí. Pasemos a otra cuestión teórica, que es la tracción como función del patinamiento de un par de un neumático. Nosotros podemos decir que existe un coeficiente de tracción que es cuánto de lo que pesa se transforma en peso adherente, o más bien, qué relación existe entre el peso y el tiro. Y esto a su vez se podría, digamos, correlacionar, se podría hacer una regresión, en este caso una regresión logarítmica, en la cual se podría tener en cuenta el patinamiento, esta que es una condición de suelo CN, que la vamos a ver ahora más explicada en detalle, y de esa forma poder correlacionar el patinamiento en relación al coeficiente de tracción. Cuánto de lo que pesa se transforma en tiro. Esto es una cosa, pero absolutamente teórica. Pero sí quiero que tengan en cuenta que existen modelos que pueden llegar a predecir esto que yo les explicaba en la gráfica. Cuánto del patinamiento influye en el tiro. Gracias a esta regresión logarítmica se podría sacar. Es una cuestión sumamente teórica. El otro componente que afecta a la pérdida global de potencia, aparte del patinamiento, es la resistencia a la rodadura.
Y la resistencia a la rodadura, desde el punto de vista físico-mecánico, tiene tres componentes. Por un lado, la resistencia a la rodadura se puede dividir en tres componentes. Uno lo podríamos denominar RC, que es la deformación vertical que sufre el suelo en producto de la masa que soporta, o sea, cómo se deforma el suelo, ¿tá? Cuánto se hunde la rueda en relación al suelo. ¿tá? Esta sería la componente vertical. ¿Cuánto se hunde el suelo? La rueda en el suelo. Después está una componente que tiene que ver con un efecto bulldozing, o sea, cuánto del suelo tiene que ir, cuánto de la rueda tiene que ir empujando la tierra que se va generando adelante de ella, porque al estar enterrada la rueda, tiene que ir a su vez pechando suelo hacia adelante. Esto es lo que se denomina efecto bulldozing. Ahora vamos a ver una imagen. Y después está cuánto se deforma un neumático, ¿no? Los neumáticos tienen una determinada deflexión y esa deformación también afecta a la resistencia a la rodadura. Para que entendamos, más allá de este concepto teórico, para que entendamos qué es la resistencia a la rodadura, yo lo voy a poner en dos situaciones. Vamos a hacer esta imagen. Imagínense esta situación. Imagínense un vagón de ferrocarril, ¿no? Un vagón de ferrocarril que está vacío, ¿no? Imagínense un vagón de carga de ferrocarril que está vacío y que está sobre las vías del ferrocarril. Bueno, entre dos personas, un vagón, está demostrado, y si alguna vez tienen la posibilidad de hacerlo, lo van a poder comprobar. Entre dos personas, un vagón de ferrocarril de carga vacío, lo pueden empujar. Dos personas se ponen, se afirman, hacen fuerza y lo logran empujar. Muy lentamente, por supuesto, pero lo logran empujar. O sea, la fuerza que pueden generar dos personas, cada persona puede generar alrededor de 40 a 50 kilogramos fuerza, ¿no? A una baja velocidad, ¿no? Bajo un movimiento muy lento, pero puede generar esa potencia. Pueden mover un vagón de ferrocarril. ¿Qué pasa con ese vagón si lo agarráramos con una grúa y lo pusiéramos en el piso al costado de las vías del ferrocarril en una situación de tierra, de tierra habitual? Les aseguro que ni con un tractor más grande, ni con el tractor más grande logran mover a ese vagón. ¿Qué está pasando ahí? Es bastante lógico. Las ruedas se entierran, ¿no? Porque es pesado el vagón, se logran enterrar en la tierra y de esa forma no lo puedo mover. Bueno, esa es la diferencia de resistencia a la rodadura. La resistencia a la rodadura de un vagón sobre sus vías de ferrocarril es muy, muy baja, caso de que dos personas lo pueden mover, mientras que cuando yo lo pongo sobre la situación de un suelo, eso cambia, pero abruptamente. Bueno, este es un caso extremo para que entendamos qué es la resistencia a la rodadura. En el caso del rodado agrícola, acá podemos ver esas tres componentes que yo le explicaba, cuánto se entierra la rueda, cuánto tiene que pechar, o sea, cuánto de componente RB, ¿no? Tiene que ir empujando la rueda por el efecto bulldozing y cuánto también se puede deformar la rueda, ¿tá? Por deformación, porque es un componente de goma, ¿tá? Es de caucho, entonces se deforma, ¿tá? Bueno, esto tiene un estudio de componentes, un estudio de momentos, que me explica en relación a la fuerza que hace, cuánto se transforma en resistencia a la rodadura. Y para que se entienda desde el punto de vista de un modelo matemático, la resistencia a la rodadura siempre va a estar dada por una coeficiente K, que es el que vamos a tratar de explicar, y el peso, Q, que es el peso adherente de la rueda. El producto del peso y el coeficiente K me va a determinar cuántos kilogramos fuerza yo pierdo por resistencia a la rodadura desde el punto de vista de un modelo matemático. Y como es matemático, estos científicos, Wismer y Luth, hicieron un cálculo, hicieron una regresión, en este caso una regresión hiperbólica, en la cual determinaron que ese coeficiente K está relacionado a nivel hiperbólico por esta regresión, en la cual dice que 1,2 dividido este Cn, que ahora vamos a ver en detalle qué es, más un
una correlación de 0,04, se correlaciona mucho con el coeficiente K. 1,2 dividido Cn más 0,04 se puede utilizar como modelo de predicción para el coeficiente de resistencia a la rodadura. Eso es lo que dice esta ecuación. Y en particular, el Cn va a estar compuesto, o sea, este valor también va a estar representado por otra regresión, la cual va a estar compuesta por 1, 2, 3, 4 factores, ¿tá? Que influyen 3 en forma directamente proporcional, porque están en el numerador, y 1 en inversamente proporcional, que está en el denominador, que son el primero, el índice de cono, que es un valor que se saca por penetrometría, por medio de un penetrómetro de suelo, el ancho del rodado, todas las ruedas tienen un determinado ancho, el diámetro de la rueda, el diámetro total de la rueda, y el peso adherente dinámico de esa rodada en esa situación. La relación de estos 4 componentes me determinan el Cn, y a mayor Cn, menor es la resistencia a la rodadura. ¿Está? Con Cn mayores, menor es resistencia a la rodadura, por ende, mejores son las prestaciones tractivas. Y acá podemos ver, por ejemplo, que en suelos duros, los Cn son de alrededor de 50 y un suelo extremadamente blando, podemos hablar de un Cn de 15. Esto, cuando yo lo transformo en el valor K, coeficiente de resistencia a la rodadura, los valores que podemos ver es que en un camino de tierra el K es mucho menor y a medida que me voy a suelos más blandos, por ejemplo la arena, los valores son superiores. ¿Está? El aparato que mide el índice de cono, lo habrán visto en edafología, es el penetrómetro, que puede ser electrónico o puede ser por deformación de un aro, más allá de eso, o puede ser de golpe también. La cuestión es que evalúo en relación a la superficie del cono, este cono está homologado, hay por medio de normas americanas que se llaman ASAE, las normas ASAE, determinan la superficie de este cono para suelos arenosos y para suelos arcillosos, y de esa forma podemos hablar, homologar los valores de índice de cono en todo el mundo. Esto es otra cosa importante. ¿Cómo es la transferencia de peso en una herramienta de un tractor? Cuando estudiamos un tractor desde el punto de vista estático, es una cosa, y lo único que hacemos es decir, en el tren trasero pesa tanto, en el tren delantero pesa tanto. Desde el punto de vista de la estática, la cuestión es bastante simple. 2 mediciones me dicen todo. Cuando lo transformo en un factor estático en un factor dinámico, empiezan a afectar varias componentes que están explicadas en este estudio de momento. No me interesa entrar en detalle en esto, pero sí que entiendan que cuando un tractor empieza a funcionar, empieza a traccionar, existe una transferencia del tren delantero, transferencia de peso del tren delantero hacia el tren trasero, o sea, que eso lo vimos en una de las primeras diapositivas, y hace que esto sea más pesado y que de esa forma también aumente las prestaciones tractivas. Mientras más peso, menos patina y por ende más puede tirar. ¿Está? Eso es lo que explica esta gráfica. Y existen modelos, Sos, un físico alemán, determinó el peso adherente, ¿no? El peso adherente que puede existir para diferentes tipos de situaciones tractivas, y por ejemplo, el peso adherente dinámico para un implemento de arrastre, que es lo más común, o sea, una herramienta de tiro, es el peso estático más el 25% de lo que tira. Si tiene un esfuerzo de tiro de 1000 kilogramos, 250 kilogramos, se van a transformar también en peso estático, perdón, en peso dinámico. Para semimontados sería una situación particular, hay muy pocas herramientas semimontadas, no vamos a entrar en este detalle, y para implementos montados, implementos de 3 puntos, fíjense que la transferencia de peso es muchísima. El 65% de lo que tira en realidad se transforma en peso dinámico. Es mucho. Bien, en cuanto al coeficiente de tracción, que era lo que yo les explicaba, que el peso adherente, la relación entre peso adherente y esfuerzo máximo, también se puede correlacionar con la ecuación de Coulomb en un principio y ahora con la de Michelweit, que dice lo mismo, que el esfuerzo máximo es igual a la cohesión por adherencia más
el peso delante por la tangente de fricción de las partículas del suelo. Bueno, existe una regresión, una forma de determinar cómo afectan estos factores friccionales a el coeficiente de tracción. Desde el punto de vista práctico es cuánto de lo que pesa, esto es lo práctico y esto es lo teórico. Vamos a hacer dos separaciones. Lo práctico es cuánto de lo que pesa la rueda, total, el peso que recae sobre la rueda, se transforma en tiro máximo. Ese es el coeficiente de tracción. Bueno, un coeficiente de tracción habitualmente va a estar entre 0,5 y 0,6. Eso es lo máximo que se puede llegar a transformar en tiro. Si un tractor en su tren motriz pesa 1 tonelada, quiere decir que puede tirar 500 kilos de fuerza, 600 kilos de fuerza. Eso es lo que quiero decir con esto, con un coeficiente de tracción de 0,405. Esto que vemos acá es otra regresión matemática donde vemos cómo la cohesión y la adherencia y la tangente de fricción afectan en relación al peso adherente por medio de este tipo de regresiones y de esa forma puedo predecir el coeficiente de tracción. Esto es una cuestión sumamente teórica, que lo podemos hacer a modo de ejercicio, pero en la práctica uno pesa la rueda motriz, o sea el tren motriz, y mide dinamométricamente con un dinamómetro cuánto esfuerzo máximo está generando y en la práctica puede sacar ese coeficiente de tracción. Lamentablemente en la universidad no tenemos dinamómetro, no vamos a poder hacer este tipo de mediciones. Y acá es donde de nuevo vamos a esta relación donde decimos que a mayor patinamiento, mayor fuerza puede hacer, y los rangos, acá de nuevo trato de explicar que con el 15% de patinamiento es donde se logran los coeficientes de tracciones habituales. Para lograr un coeficiente de tracción de 1, necesitaríamos un patinamiento infinito, en realidad cercano al 100%, que es lo que hacían esos tractores de carrera americanas que les mostraba en la foto. Y para ir terminando, y para que sigan viendo que hay un montón de conceptos teóricos que pueden predecir, en este caso, la potencia de la barra, hay dos componentes para medir la potencia de la barra, que son la fuerza y la velocidad, y ellas también tienen conceptos teóricos en los cuales podemos ver, por ejemplo, que la fuerza siempre va a ser igual al esfuerzo tangencial de la rueda, la cual va a estar dado por su par motor, su eficiencia tractiva, su relación de transmisión, e inversamente proporcional al radio bajo carga. Esta es la fuerza tangencial, o sea, cuánta fuerza hace la rueda, y lo que se le contrarresta a eso, en cuanto al factor fuerza, habíamos visto que es la resistencia a la rodadura. Y la resistencia a la rodadura, como fórmula, es el peso adherente por el coeficiente de resistencia a la rodadura. ¿Está? Entonces, esto es un marco teórico para medir fuerza. Si no tuviéramos un dinamómetro, si tenemos un dinamómetro, no hagamos todo esto, es absolutamente innecesario. Pero sí teniendo valores teóricos podemos llegar a estimar la fuerza. Y para medir la velocidad, obviamente si tenemos un cronómetro y hacemos desplazar un tractor, esto pierde sentido. Pero podríamos calcularlo también con parámetros teóricos que serían midiendo la velocidad tangencial de la rueda, la cual va a estar dada por 2pi, por su radio, por el régimen del motor, dividido 60 para llevarlo a metros por segundo, a su relación de transmisión y descontando la eficiencia de transmisión. Y como resta, le ponemos un coeficiente que es el patinamiento. ¿Cuánto del patinamiento resta la velocidad teórica? ¿Está? Eso en cuanto a la potencia de la barra desde el punto de vista teórico. Como les digo, esto es algo sumamente teórico. Con un ensayo dinamométrico no haría falta hacer todos estos cálculos. Es más, sería absolutamente más preciso un valor de dinamometría que esto. Pero bueno, es importante que lo conozcan. Hay algo que, digamos, para ir terminando este tema de tracción, hay algo que sí es útil y que sirve para comparar las cuestiones de esfuerzo energético, o sea, el gasto energético en diferentes situaciones de demanda de una u otra herramienta, principalmente en herramientas de labranza, que tiene como concepto principal entender
un valor que es el coeficiente de labranza. El coeficiente de labranza no es otra cosa que relacionar qué demanda energética hubo en una determinada situación en relación a la superficie del suelo movilizada, y acá no la superficie movilizada desde el punto de vista horizontal, sino desde el punto de vista vertical, es otro concepto. O sea, acá lo que hay que hacer es un trabajo de perfilometría, que ojalá en la práctica lo podamos hacer para que ustedes por medio de un perfilómetro, simplemente lo que se hace es esto que está tratado de hacer en una gráfica, en la cual este es un corte vertical del suelo, esta sería la situación original del suelo, ¿no? Y estas serían determinadas profundidades hasta donde trabajó la herramienta. Supongamos que estas fueran pasadas de cincel, ¿no? Tres púas de cincel que trabajaron, supongamos, ¿no? Pueden ser cualquier otra herramienta. Estas son las profundidades hasta donde la herramienta trabajó, o sea, uno escarbaría, sacaría el suelo con una pala y acá se encuentra con suelo duro, que sí que hasta acá llegó la profundidad efectiva de la labor. Y esta integral, o sea, esta superficie vertical, por eso no es horizontal, sino que es la superficie vertical, analizada como una integral, esta superficie en relación al tiro, o sea, a la demanda energética, me va a determinar un coeficiente de labranza. Que el coeficiente de labranza me va a decir cuán eficientemente energético es una herramienta en relación a su demanda, ¿no? Mientras menor sea el coeficiente de labranza, más barata desde el punto de vista energético va a ser esa herramienta para utilizarla. Entonces, después vamos a ver en el caso de la clase de labranza, donde vamos a ver que este concepto lo utilizamos. Por ejemplo, para comparar las prestaciones de diferentes púas de cincel.